Un tema que debemos darle prioridad. Y la prioridad se da cuando tomamos las Sagradas Escrituras, examinamos los textos relacionados con la vida eterna, pero también cuando recibimos enseñanza de maestros que han dedicado mucho tiempo al estudio de la palabra de Dios, que han realizado sus estudios, y esto es lo que vamos hoy a recibir del pastor Sergio Castrillón, una enseñanza sobre el tema de la vida eterna. Sobre esto hay infinidad de literatura y algunas posiciones que considero que es bueno entenderlas antes de recibir toda esta información sobre la vida eterna. Y es lo siguiente. Sí, yo creo que la mayoría de la población del mundo, cuando escucha hablar de la vida eterna, les parece algo mitológico, algo de invento de hombres o imaginación, algo que no tiene ninguna trascendencia y tremenda sorpresa se van a llevar. Hay algunas otras posiciones como la de la iglesia, digamos, papal romana, en donde indican que la vida eterna empieza después de la salida del purgatorio. Y es bien raro esta doctrina. Claro, ellos manejan muy bien la retórica y desde luego escriben muy bien y hacen saber cosas que realmente no son ciertas por más que haya alguna logicidad. Y de pronto también dentro de algún sector de las denominaciones cristianas protestantes se puede pensar que la vida eterna nace cuando la muerte física llega, pero yo creo que es mucho más amplio de lo que uno puede imaginar. Y hay otra serie de posiciones, no hablar de las religiones, digamos el caso del Islam, del mismo judaísmo y de las mismas religiones politeístas que son muy distintas. Pero el pastor Sergio es el que nos va a enseñar, nos va a orientar, a aclarar una cantidad de textos que hablan precisamente sobre la vida eterna. Y vamos a empezar a preguntarle que nos indique en qué dice las Sagradas Escrituras, pastor Sergio, relacionado con la vida eterna. Bueno, la vida eterna es un término que de hecho se usa en la Biblia para describir lo que sucede con una persona cuando muere, resucita y su estado ante Dios es de salvación. Cuando una persona muere, resucita y su estado delante de Dios es de salvación. Se encuentra más de 45 veces en la Biblia y en la gran mayoría de estas ocasiones es en el Nuevo Testamento. La primera vez que de hecho podemos ver el término como tal vida eterna, como tal estas dos palabras unidas, es en Daniel 12:2, donde dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra despertarán, unos para vida eterna y otros para la ignominia, para el desprecio eterno. Entonces aquí de hecho vemos precisamente el término como tal vida eterna, ¿de acuerdo? Y aquí yo creo que es necesario hacer varias aclaraciones. Como decía el doctor Juan, esto se ha escrito mucho y hay muchas posiciones y es necesario como empezar a estrechar un poco cuál es el alcance de este término, qué es lo que significa exactamente y qué es lo que no significa. Y de pronto es lo primero necesario decir que el ser humano está compuesto de dos materiales, por así decirlo. Tiene un material espiritual o una parte espiritual y una parte material. Ambos de estos materiales, ambas de estas partes se forman cuando se concibe a la persona. ¿De acuerdo? No creemos que la escritura enseñe lo que algunos dentro y fuera de la iglesia denominan la generación eterna del alma o la eternidad del alma, es decir, que el alma existe por algo, por decirlo de alguna manera, en un almacén en el cielo y luego se saca esa alma y se coloca dentro de la persona y demás. No, yo creo que tanto el alma como el cuerpo se generan en la concepción y creo que es lo que, a lo que la Biblia apunta. Y
Y es necesario decir esto, ¿por qué? Porque si bien es cierto, este cuerpo que nosotros hoy tenemos está sujeto a la degradación por causa del pecado, y de esto vamos a hablar un poco más adelante, tanto el cuerpo como el alma están diseñados para vivir por siempre, siempre. Es decir, el ser humano no está diseñado para vivir los 70, 80, 90, 100 años por mucho que pueda alcanzar a vivir en esta tierra, sino que de hecho está diseñado para vivir por siempre y siempre, tanto el cuerpo como el alma. La dificultad en dónde está, en que el pecado hace que ese destino pueda ser padecer bajo el eterno juicio de Dios, bajo la justicia eterna de Dios. Por tanto, al decir esto, decimos entonces que la vida eterna es un término casi técnico que usa la escritura para describir qué sucede con una persona cuando muere físicamente y cuando resucita, si ha sido salvado por Dios, es decir, ese goce eterno en el reino eterno de Dios. Ahora, aquí de nuevo acaba de hacer una aclaración. La muerte física no es el final de la existencia del ser humano. Claro, es el final de su existencia en este plano terrenal, pero en el plano espiritual su alma sigue existiendo. Ahora, está bien puesto para la vida eterna, es decir, para ese gozo, para esa contemplación del rostro de Dios por la eternidad, o está para la condenación eterna, para el sufrimiento eterno por causa de la justicia de Dios. Ahora, la muerte física es lo que nosotros denominamos en la teología el estado intermedio, porque solamente el alma está puesta en alguno de estos dos lugares, o está en el cielo o está en el infierno. ¿El problema cuál es? El problema es que entendemos que la Biblia habla de una resurrección, tanto de justos como de injustos, y lo leímos hace un momento en Daniel. El Evangelio de Juan también lo comenta, el libro del Apocalipsis también lo dice. Esa resurrección que es que el cuerpo que se va a asignar a las personas, que se nos va a asignar a las personas porque pues para toda la humanidad, va a estar diseñado para precisamente el lugar donde se va a encontrar. Para aquellos que han creído, aquellos que hemos creído, va a ser un cuerpo que va a estar diseñado para vivir en el reino eterno de Dios, y para aquellos que no creyeron, va a ser un cuerpo diseñado para su condenación eterna. Por tanto, hacer estas aclaraciones, yo sé que deberíamos tener un poco más de tiempo, pero creo que son necesarias para entender que este concepto de vida eterna es algo que Dios otorga a aquellos que Él ha salvado y que supone un disfrute eterno en la presencia de Dios. Ahora, quisiera también hacer una tercera aclaración. Esta respuesta está más llena de aclaraciones que lo usual, pero creo que es importante. Y es que la vida eterna no es algo que se empieza a disfrutar en la resurrección, como muy bien apuntaba el doctor Juan hace un momento, que el católico romano dice que básicamente la vida eterna se empieza a disfrutar cuando el alma sale del inexistente purgatorio. ¿De acuerdo? Eso no es así, la Biblia en ningún lado enseña esto. De hecho, la vida eterna es un regalo, como veremos más adelante, que se empieza a disfrutar en el momento en que la persona es salva. Primera Timoteo 6:12 dice lo siguiente: pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual fuiste llamado y de la cual hiciste buena profesión en presencia de muchos testigos. Es decir, que la vida eterna, ese regalo de Dios, es algo que ya el cristiano empieza a disfrutar en esta vida. Claro, no lo hace en su plenitud como uno quisiera hacerlo, y sin embargo es algo que el cristiano empieza a disfrutar ahora mismo. De hecho, es la esperanza del cristiano a saber de que este mundo no es el fin. Entonces, la vida eterna es ese disfrute eterno en la presencia de Dios, que si bien es cierto, se manifiesta de manera completa en la resurrección, ya empieza a disfrutarse desde el momento de la salvación. Gracias, pastor. Bien interesante, porque aquí se escucha a veces muchas imprecisiones. Y lo que decía el pastor, la pregunta, qué bueno, más aclaraciones que de pronto respuestas. Y estaba pensando que siempre hay esas posiciones que desde luego no son ajustadas a la Biblia, pero en principio entendí, pastor, cuando se empezó a ilustrar que
digamos, la vida eterna, digamos, se muere y se resucita para salvación, si le entendí bien al comienzo. Lo que nos puede quedar ahorita un poquito, digamos, para aclarar es si la vida eterna empieza con el nacimiento espiritual, con la muerte física o con la resurrección. Esos tres eventos, ¿en qué momento es? Ya lo dijo el pastor, pero quisiera que volviéramos como a recalcar para que nos quedara clara esa idea, pastor. Claro que sí. Es importante mencionar que el término de vida eterna es ese disfrute o esa comunión restaurada y mejorada incluso de Dios con el hombre y el hombre con Dios que se rompió en el jardín del Edén, con el pecado de los primeros padres, de Adán y Eva. Eso es básicamente la vida eterna, es ese disfrute que va a suceder durante toda la eternidad futura. La cuestión es que uno podría pensar que al tratarse de la eternidad, pues obviamente eso es un concepto enorme para la mente humana porque pues es imposible que nosotros pensemos en términos de la eternidad porque estamos sujetos al tiempo. Pero al escuchar esa palabra eternidad, alguien podría decir, bueno, eso es algo que va a darse solamente en la resurrección, es decir, cuando ya estemos en el estado eterno. Y podría tener cierta lógica. Sin embargo, la Biblia, y más adelante voy a hablar acerca de un par de versículos, muestra que Dios a quien salva en esta tierra, porque la salvación sucede acá, no sucede al otro lado de la eternidad. Cuando Dios salva a una persona, entre las muchas cosas que le da el don de la vida eterna, le da ese regalo. Es decir, que en el momento en que la persona nace espiritualmente, es regenerada por el Espíritu Santo, allí recibe la vida eterna. Y de hecho ya empieza a disfrutar de los beneficios de esa vida eterna, porque puede orar a Dios como Padre, tiene a Cristo como intercesor, tiene al Espíritu Santo dentro de sí, con todo lo que ello supone. Ahora, claro, como lo decía hace un momento, esto también se debe entender en el sentido de que la plenitud de la vida eterna no se disfruta acá, porque pues estamos sujetos a enfermedades, estamos sujetos a la tentación del pecado, estamos sujetos a toda una serie de cosas, tanto internas como externas, que no permiten que tengamos ese pleno disfrute de la presencia de Dios. Ese pleno disfrute, ¿cuándo va a suceder? No sucede acá, ya lo he dicho, no sucede con la muerte física, porque la muerte física, recordemos que la muerte no es algo que es natural en la creación de Dios. La muerte viene por causa del pecado y separa la parte espiritual de la parte material del ser humano, lo cual no es la voluntad de Dios. Es decir, el alma está disfrutando, por ejemplo, los cristianos que han muerto en este momento están disfrutando de la presencia de Dios, pero solamente en su alma y esperan la resurrección del cuerpo. Y es en ese momento cuando se resucite a los santos que las personas vamos a disfrutar plenamente de la vida eterna. Pero la vida eterna se obtiene en el momento de la salvación y se empieza a disfrutar en el momento de la salvación. Llamémoslo de alguna manera, es un anticipo de esa experiencia en el estado eterno. Bien, pastor. Em, bueno, más que ahora se escucha en los medios, en redes, muchas posiciones ateas o gnósticas. Y se dice por estas personas que realmente las Sagradas Escrituras es una imaginación del hombre o producto de la imaginación del hombre, pero nosotros sabemos que todo lo contrario a lo que ellos piensan, nosotros sabemos que es la única verdad, las únicas verdades que están en las Sagradas Escrituras. Por eso ante esta, digamos, proliferación de personas que realmente rechazan la vida después de la muerte física, pudiéramos indicarle una serie de textos bíblicos para que pues estas personas que son estudiosas también tengan la oportunidad de examinarlos. Qué bueno, pastor, ¿no? Que nos indicara qué versículos hablan sobre la vida eterna, pastor. Y como mencioné antes, son varios los versículos, sobre todo en el Nuevo Testamento, que mencionan la vida eterna. Ahora,
No es que el Antiguo Testamento no lo haga, ya hablamos del libro de Daniel, hay otros textos que de una manera indirecta también apuntan a esto. Sin embargo, de nuevo, es más, es una revelación más prolífica en el Nuevo Testamento. Y yo creo que uno de los textos más conocidos, tal vez el texto más conocido de toda la cristiandad, al menos en la era moderna, habla acerca de la vida eterna, Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Ahí ya entendemos que se habla precisamente de esa vida eterna en contraposición a perderse. Démonos cuenta que la Biblia en muchas ocasiones cuando habla acerca de la vida eterna, lo hace en contraposición a la otra alternativa que es la perdición o como lo dice por ejemplo Daniel 12 cuando habla de la ignominia, cuando habla del desprecio eterno. Dicho sea de paso, el Evangelio de Juan es el que más contiene esta frase de la vida eterna, más o menos unas 15 veces, un poco más de 15 veces, de hecho. Y la cuestión es que son varios estos textos que nos hablan acerca de la vida eterna. El libro de Romanos también lo hace mucho, las así llamadas epístolas pastorales también lo hacen con cierta frecuencia. La primera epístola del apóstol Juan también habla acerca de la vida eterna. De hecho, Primera de Juan es un libro que nos sirve para evaluar si estamos o no en la vida eterna. Creo que Primera de Juan, es un texto que sirve para evaluar si una persona es creyente o no, con todo lo que allí muestra los frutos del cristiano, que debe tener el cristiano, y hace muchas veces mención a la vida eterna precisamente porque la vida eterna es el don de Dios para aquellos que han creído en él. Apunto solamente a este texto de Juan 3:16 para que veamos que un texto tan popular está apuntando a una verdad tan importante. Y fíjense algo de lo que dice este texto. Aquí no dice, porque de tal manera, bueno, amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en él no se pierda, sino que tendrá vida eterna. Por el contrario, está afirmando que la persona que cree en él tiene vida eterna. Entonces, vemos que no es un hecho futuro, sino que es un hecho que es presente para aquel que es creyente. Bien, pastor. Bien interesante estos textos, amigo oyente, porque es importante compartirlos con algunas personas que pues no han tenido el privilegio de conocer la Sagrada Escritura ni interpretarla conforme a la voluntad de Dios. Hay una pregunta de un oyente, si si la vida eterna es tanto tanto para la condenación como para la salvación, nos dice el oyente, si hay alguna diferencia. Esa me parece una excelente pregunta porque al principio yo mencioné que el ser humano, tanto en su cuerpo como en su alma o espíritu, está diseñado para vivir precisamente en ese reino eterno de Dios. Ese era, digámoslo así, el plan original. Sin embargo, entendemos que el pecado ha trastornado ese destino, por decirlo de alguna manera, y hace que algunas personas no crean, por desgracia, y pues bueno, tengan esa condenación eterna. Ahora, para hacer la aclaración al oyente que hace la pregunta, la vida eterna es un término técnico, y cuando me refiero a término técnico es que tiene un contenido, ¿de acuerdo? Ese contenido, ¿cuál es? Es precisamente ese destino del ser humano de vivir para siempre, tanto en su cuerpo como en su alma, pero disfrutando de la presencia de Dios, es decir, siendo salvo. Es evidente que la condenación también es eterna, ¿de acuerdo? La condenación no es temporal, la condenación es eterna, pero a esa condenación eterna no se le puede llamar vida porque las personas están enfrentando no la gracia de Dios, no el amor de Dios, sino la ira, la justicia de Dios. Están enfrentando el pago por sus pecados. Por tanto, es cierto que ambos estados son eternos, pero solamente se le llama vida eterna
a aquel estado en el cual las personas se encuentran por la eternidad en amistad con Dios, porque el otro estado es estar en enemistad eterna con Dios. De hecho, es el concepto de muerte, más allá de la cesación de la vida, digamos de que ya no se vive más, es más la cuestión de estar separado. La muerte es una separación, y esa separación, en el caso físico, es la separación del alma del cuerpo, pero en el caso de la eternidad es la separación de la persona con Dios. Es decir, estas personas que no creyeron, ni que no creen, ni que no van a creer, básicamente van a estar separadas de Dios padeciendo la justa retribución por sus pecados. En cambio, aquellos que están en amistad con Dios sí tienen esa vida verdadera, es decir, tener esa comunión perfecta con Dios, restaurada obviamente en la eternidad. ¿Por medio de quién realmente logramos nuestra vida eterna? ¿Quién es el que nos da ese privilegio, esa bendición, pastor? Para responder esta pregunta, creo que es necesario hacer otra antes, una que ya le hemos dado alguna respuesta, pero me la quiero dar con una sola palabra. Esa pregunta es, ¿todos los seres humanos hemos sido diseñados para vivir para siempre, como le hemos mencionado antes, gozarán de la vida eterna? Todos los seres humanos vamos a gozar de la vida eterna sin importar cualquier categoría que podamos tener. La respuesta, por desgracia, es no. Esa es la respuesta que quiero dar a esa pregunta. No todos los seres humanos van a disfrutar de la vida eterna. ¿Por qué? Porque Dios es santo y su santidad no puede tolerar el pecado, que no solamente está en las manos del pecador, sino en su fuero. Todo ser humano, desde Adán hasta la fecha y hasta el final de los tiempos, lleva en sí la mancha del pecado. Pablo dice en Efesios 2:1 que nosotros hemos sido salvados, nosotros que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, que todos somos hijos de ira. De hecho, el mismo Pablo en Romanos 3, desde el versículo 10 en adelante, hasta el versículo 18, empieza a dar una descripción de lo que somos los seres humanos y al final dice, no hay temor de Dios en el ser humano. Llámese hombre, llámese mujer, llámese rico, llámese pobre, llámese de X país o de otro país, no importa la condición, todos nosotros estamos abocados hacia esa condenación por causa de nuestros pecados, incluso cuando nosotros podamos hacer cosas buenas a los ojos de otras personas, nuestro juicio delante de Dios está perdido. ¿Por qué? Porque somos pecadores. Sin embargo, Dios ha dado una solución a ese problema que es terrible, porque eso significa que toda la masa humana está destinada, está camino hacia esa perdición. Y esa solución la ha dado en su Hijo Jesucristo. Voy a leer dos pasajes para que nos demos cuenta de por qué solamente en Cristo es que esto sucede. Romanos 5:21 dice lo siguiente, para que así como el pecado reinó en la muerte, así también la gracia reine por medio de la justicia para vida eterna mediante Jesucristo nuestro Señor. Vemos entonces que allí en Romanos 5:21 se nos habla de que la gracia reina por medio de la justicia para vida eterna mediante Jesucristo. En Romanos 6:23, un capítulo más adelante que también es un texto muy conocido, nos dice, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 6:23 es más claro todavía que la vida eterna es en Cristo Jesús. Y de pronto el doctor Juan recordará cuando yo hablaba en la iglesia acerca de que esa frase en Cristo, en Él, es muy importante cuando nosotros la leemos y debemos detenernos cuando veamos eso que dice en Cristo o en Jesucristo o en Cristo Jesús o en Él, por ejemplo, cuando leamos esas frases en el Nuevo Testamento, tenemos que detenernos y analizar bien qué es lo que está diciendo. Porque, por ejemplo, en Romanos 6:23 nos dice que el regalo de Dios de la vida eterna es solamente en Cristo.
No existe otro camino, no existe otra forma. Entiendo que vivimos en una época pluralista en donde las personas no les gusta que uno sea exclusivo, al contrario, tenemos que ser inclusivos y todo esto puede ser verdad que vivimos en una época así. Pero la escritura es clara que solamente en Cristo, en unión con Cristo, el ser humano tiene la capacidad de enterar en la vida eterna. Por tanto, no existe otra manera, no existe un sistema por el cual una persona llegue a obtener la vida eterna, no existe una religión por la cual una persona obtenga la vida eterna, no existe una filosofía, no existe un método científico, solamente en unión con Cristo, solamente al creer en Él y solamente en Él es que Dios da el regalo de la vida eterna. Y esto es muy importante porque la vida eterna es un regalo, no es algo que se merece y es un regalo que Dios da a aquellos que están en Cristo. Aquellos que no están en Cristo no reciben ese regalo. La vida eterna no se merece, no se gana, la vida eterna se recibe y solamente se recibe cuando la persona ha puesto su fe en el Señor Jesucristo. Bien, pastor, bien interesante la respuesta. Bueno, aquí hay una pregunta de una oyente, Adriana. Ya el pastor la había contestado, pero qué bueno que esta pregunta pueda ser reforzada con la respuesta del pastor. Ella dice, después de morir, si fuimos salvos, iremos directamente a Dios o estaremos dormidos los salvos y no salvos hasta que sea el juicio de Dios. Es bien interesante la pregunta, pastor. Muy interesante, de hecho, porque entendemos que el dormitar del alma o el sueño del alma es una doctrina que enseñan ciertas sectas como los adventistas del séptimo día, los testigos de Jehová, entre otros. Y es importante verlo porque pareciera, al menos pareciera, que la Biblia enseña eso, es decir, que las personas cuando mueren de alguna manera se entran en un estado de sueño, de hibernación, no sabría cómo decirlo exactamente, pero como que hay una pérdida de conciencia. ¿Verdad? Yo creo que, por ejemplo, el libro del Apocalipsis, en el capítulo 7 cuando se abre, si más no me equivoco, el sexto sello, se ve cómo las almas descienden hacia el altar en el cielo y ellas claman por la venganza por sus vidas en la gran tribulación. Entonces ya ahí nos muestra que las almas, fíjese que no está hablando de cuerpos, no está hablando de los seres resucitados, sino de las almas, tienen conciencia y de hecho hacen una petición a Dios en ese momento. Entonces, probablemente esa idea no es cierta. Claro, ¿qué sucede? Que, por ejemplo, Pablo habla acerca de aquellos que han dormido en Cristo, y es bien interesante, de nuevo aparece esa frase en Cristo en 1 Tesalonicenses 4, 4 del versículo 17 en adelante. Y uno podría decir, bueno, Pablo está diciendo que las almas duermen, ¿sí? Pero la cuestión aquí es que Pablo utiliza el concepto de dormir como un eufemismo para decir que estas almas están reposando en Cristo. No se habla de un sueño literal, ¿de acuerdo? Sino que se habla del hecho de que las almas que están en Cristo están descansando. Es decir, que están reposando porque pues sus obras los acompañan, que es precisamente lo que dice el libro del Apocalipsis. Y esto mismo sucede con las personas que van al infierno, que recordemos el infierno es el Hades como tal, es un lugar intermedio, no es un lugar eterno. En Apocalipsis 20 leemos que el Hades es juzgado y que de hecho las personas que están allí son resucitadas, pasan por el juicio del gran trono blanco y van al infierno. La cuestión es entonces que las personas que mueren sin estar bajo la gracia, justificados, salvados, pues también van a tener un padecimiento consciente, no es que van a dormir y a esperar a la resurrección, ¿de acuerdo? Básicamente lo que se piensa es que como el cuerpo es el que está aquí y se queda en la tierra y es el que se queda entre comillas descansando, algunas sectas han tomado esto para decir que es que las almas tras la muerte van a dormir y van a perder de alguna manera la conciencia.
Es cierto que algunos textos, insisto, parecieran apuntar a ello, pero hay que leerlo en un contexto más amplio en toda la escritura y lo que nos muestra es efectivamente que tanto los unos que se pierden como los otros que se salvan van a estar conscientes en ese estado intermedio, así como lo estarán tanto en la condenación eterna como en la vida eterna. Sí, pastor. Em, Pastor, pues esta es una pregunta reiterativa, pero ante a veces la no claridad y con estas preguntas que han hecho nuestros oyentes, pues eso nos ayuda a tener más claridad, pero qué bueno que podamos, pastor, que nos refuerce esa claridad, que quede el concepto de qué es entonces lo que, digamos, debemos nosotros hacer para alcanzar esa vida eterna. ¿Qué es lo que nos enseñan las Sagradas Escrituras? Bien, ya hemos establecido el problema. El problema es que todo ser humano ya nace con la mancha del pecado y por tanto lo único que sabe es pecar. Y ese pecado lo va a llevar a la condenación eterna. Y hemos hablado acerca de que Dios ha dado la solución a ese problema en su Hijo Jesucristo. Ahora, cuál es la cuestión acá? Primero, que Dios es el principio de todo. Dios es el creador. Dios es el administrador del universo, es el gobernador del universo, es el juez del universo. Y el atributo que más se suele resaltar en la escritura acerca de Dios, su perfección, digamos que se comenta más a través de toda la Biblia, es su santidad. Y su santidad significa esta separación de todo lo malo, de todo lo que no es Él. De hecho, Él es completamente otro. Y al mismo tiempo su pureza absoluta. El profeta Habacuc en el capítulo 1 de su profecía habla acerca de que Dios es muy puro para ver el pecado. Dios no tolera el pecado. Y ese es un problema, porque nosotros como seres humanos, a pesar de que somos el pináculo de la creación de Dios, deberíamos ser los virreyes, por decirlo de alguna manera, de toda la creación. Por causa del pecado hemos perdido esa posición y por el contrario estamos en una postura de ser condenados por causa de ese problema. Ahí está la dificultad, es decir, tenemos una relación completamente rota, un puente caído entre Dios y el hombre que nosotros como seres humanos no podemos reconstruir, porque no existe nada que nosotros podamos hacer para volver a tener esa relación con Dios. Y Dios, en vista de ese problema, envía a su Hijo Jesucristo, quien es Dios y hombre, verdadero Dios, verdadero hombre, quien vive una vida perfecta, quien muestra que efectivamente Dios se preocupa por el problema más grande de la humanidad, que es el pecado, y que muere en la cruz del Calvario por los pecados de los pecadores. Eso es lo que hace Él. De hecho, hace algunos días estábamos hablando en medio de la Semana Santa de todo lo que el Señor hizo. Bueno, eso fue lo que el Señor Jesucristo hizo, que se entregó a sí mismo por los pecados de los pecadores, que murió y que resucitó entre los muertos al tercer día, que ascendió a los cielos y que está a la diestra de Dios Padre y estamos nosotros esperando a que vuelva para juzgar a los vivos y a los muertos, tomando las palabras del credo apostólico, entre comillas apostólico, ¿no? La cuestión es que el Señor Jesucristo, los apóstoles y los cristianos de todas las eras han proclamado lo mismo, que si usted quiere el don de la vida eterna, tiene que hacer dos cosas. La primera es arrepentirse. Ahora, arrepentirse no es esta cuestión que muchas veces decimos, algunas ocasiones cuando éramos pequeños, ay, qué pena, me equivoqué, perdón, no lo vuelvo a hacer. No, no es ese sentimiento de culpa por algo que hice que tal vez lastimó a otra persona, no. El arrepentimiento es darse cuenta uno de la situación en la que está, es decir, que el camino que uno tiene enfrente lo lleva a la condenación, se cuenta de que Dios le está pidiendo que gire su vida hacia Dios que está atrás suyo y que usted pida a Dios que lo salve. Es un cambio de mentalidad, es un giro de 180 grados en su mentalidad de que usted antes complacía su carne, complacía su pecado y ahora quiere buscar complacer a Dios y que pide la misericordia de Dios. Es lo que se narra en la primera bienaventuranza, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de Dios. Y cuando habla de pobres de espíritu, está hablando de personas que se dan cuenta de su bancarrota espiritual, de que no tienen nada que ofrecer a Dios y por tanto claman por la gracia de Dios. Eso es arrepentirse. Y lo segundo que pide
Dios de los hombres es la fe. Ahora, la fe, de nuevo, no es creer simplemente así, hay un Dios allí atrás de las nubes, porque como dice Santiago en su epístola, pues los demonios también creen y de hecho temen. Nosotros muchas veces no tememos a Dios, los demonios sí. Por lo tanto, la fe no es simplemente tener una aserción intelectual de que existe otro ser allá trascendente que está mirando detrás de los cielos. No, la fe es colocar la confianza de uno en esa obra que hizo Jesucristo para el perdón de los pecados pasados, presentes y futuros, de que en Cristo todo mi pecado ha sido pagado. Cuando esas dos cosas suceden y Dios obra la regeneración en mi vida por la fe que Él coloca en mí, Él me da el don de la vida eterna. Y como leímos en Romanos 6:23, nos dice que la dádiva de Dios, el don de Dios, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Por tanto, la vida eterna no se merece, no se gana, no podemos hacer nada en este mundo para tan siquiera abrir una cuenta de ahorros o un CDT, si se quiere en términos modernos, para ir metiendo allí méritos y méritos y méritos a ver si algún día de pronto alcanzamos a pagar. Eso es imposible. Ese es el precio que pagó Cristo por nosotros y que Dios da como un regalo a aquellos que ponen su fe en su Hijo Jesucristo. Bien, gracias, Pastor Sergio. Tenemos una pregunta y pues es bien interesante. Ella dice, gracias, Pastor, me quedó claro lo de la vida eterna, pero tengo muchas dudas en el Antiguo Testamento, en la que no estaba el Salvador Jesús y estas personas entonces cómo lograron la vida eterna. Pues es bien interesante, pastor, esta pregunta. Mucho, mucho, de hecho, porque eso ha generado no pocos debates entre los teólogos de cómo las personas antes de Cristo eran salvas. Y yo creo que si uno mira el testimonio del Antiguo Testamento, que parece no ser como tan claro a veces, pero cuando uno lo examina más a fondo, se da cuenta de que hay algo allí que nos indica esto. Yo creo que el medio por el cual las personas eran salvas en el Antiguo Testamento era por la fe, igual que sucede para nosotros después de Cristo. Yo creo que hay un texto que es clave en esto y es Génesis 15:6. Cuando Dios establece el pacto con Abraham, este pacto que tiene una serie de implicaciones muy importantes, incluso para nosotros, porque en este pacto se habla de que Dios va a bendecir a todas las naciones de la tierra a través de la simiente de Abraham, y esa simiente es Cristo, y pues el que estemos hablando acá de Cristo en este momento es el cumplimiento precisamente de esa disposición del pacto. Pero allá en Génesis 15, cuando Dios está haciendo este pacto con Abraham, nos dice el versículo 6: y Abraham creyó en el Señor y él se lo reconoció por justicia. Es decir, que los autores del Nuevo Testamento entienden este versículo como que Abraham fue salvo por haber creído a Dios. Es decir, que la fe sigue siendo el medio por el cual Dios salva a las personas. Ahora, es una fe diferente en el sentido, bueno, no quiero decir cosas que no, de las que después me tenga que arrepentir. No, es la misma fe, ¿de acuerdo? Es la misma, es el mismo medio, pero el contenido de esa fe es diferente. Porque las personas del Antiguo Testamento no conocían exactamente cuál era esa simiente que iba a revertir los efectos de la caída, como lo leemos en Génesis 3:15, donde se nos dice que profetizando contra la serpiente, Dios dice que habrá enemistad entre ti, entre tú y la mujer, y entre su simiente y tu simiente, y su simiente te pisará la cabeza o te aplastará la cabeza y tú lo herirás en el calcañar. Ese simiente evidentemente es Cristo, esto Pablo lo explica muy claro en Gálatas 3, pero las personas del Antiguo Testamento no tenían mucha claridad con respecto a esto. Y sin embargo Dios les apuntaba siempre hacia esa promesa para que creyeran que fundamentados en esa promesa ellos iban a alcanzar esa salvación. Y es lo que vemos en todo el Antiguo Testamento, precisamente que todas estas personas miraron con fe a aquella solución que Dios daría en el futuro para que ellos fueran salvos.
Entonces, es cierto que en el Antiguo Testamento las personas no tenían a Cristo, eso creo que es algo que salta a la vista, y sin embargo la fe sigue siendo el medio por el cual las personas serán salvas en este momento. Claro, de nuevo, su revelación no era la misma que nosotros tenemos, pero Mm. aquello que se les dio, sobre esa base ellos creyeron y fueron salvos. Gracias, Pastor Sergio. Se nos ha agotado el tiempo. Agradecemos a todos los que estuvieron conectados en Facebook, especialmente las hermanas Nope y 19 personas más en WhatsApp. Agradecemos a Miguel, él dice que qué buena enseñanza para conocer más sobre el Señor y lograr la salvación. Hay otras personas, agradecemos a ellos. Y bueno, pastor, agradeciéndole su tiempo, Dios lo bendiga en su ministerio y qué bueno que nos pueda indicar pues alguna red social donde puedan acudir quienes lo han escuchado para poderlo seguir en sus enseñanzas, pastor. Bien, como siempre, la invitación a nuestra iglesia está abierta. La iglesia se llama Comunidad de Gracia Bogotá. Nos encontramos en la carrera 45A, número 11896, carrera 45A, número 11896. Esta se encuentra ubicada en la autopista norte, sentido norte-sur, entre las estaciones Pepe Sierra y 127, detrás del concesionario de carros chinos que está ahí en ese costado. Ahí nos pueden encontrar, nos reunimos los miércoles a las 7 de la noche, los domingos a las 9 y a las 11 de la mañana. Y pues también invitamos a los oyentes a que conozcan un poco más acerca de el seminario de formación que tenemos nosotros, el seminario de expositores SEMDEX, seminario de expositores, que de hecho tiene inscripciones abiertas para el módulo que vamos a hacer de Antiguo Testamento que empieza este sábado. Entonces usted puede ingresar a la página de internet SEMDEX, semdex.org, SEMDEX, y allí puede obtener más información acerca de esto. Como siempre, muy agradecido, doctor Juan, por el tiempo y muchísimas gracias al equipo de Fuego AM. A usted, pastor, por su tiempo, por su enseñanza. Amigo oyente, Dios los bendiga. Vuelvan a examinar este contenido de mucha edificación. En el Control Master, Lorena, quien les habló, Juan de Jesús Sánchez Aponte. Nos contactaremos en otra oportunidad en el Impulso, si así Dios lo quiere. Bendiciones.